El Colegio Nacional de Profesores Certificados, la Universidad Valle Dorado y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, académicos y expertos comprometidos con la excelencia educativa a nivel posgrado, unieron esfuerzos en un compromiso ético, jurídico y social. Oferta académica. Licenciatura en Derecho con reconocimiento de validez oficial de estudios 2017-0707. Licenciatura en Administración de Negocios con reconocimiento de validez oficial de estudios 2023-0108. Maestría en Derecho Laboral con reconocimiento de validez oficial de estudios 2023-2084. Maestría en Derecho Civil con reconocimiento de validez oficial de estudios 2019-4090. Maestría en Derecho Procesal Penal con reconocimiento de validez oficial de estudios 2013-0357. Maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial con reconocimiento de validez oficial de estudios 2017-1316. Contamos con docentes nacionales e internacionales de gran nivel académico y trayectoria profesional. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47. Somos la mejor opción para tu futuro. Hemos venido comentando que tiene que ver con el juicio de amparo y recordando un poco el tema del amparo indirecto y su procedencia. Hablábamos en primer lugar del amparo contra leyes. Es decir, en este punto vamos a mencionar, procede el amparo directo contra normas generales. Hablamos de leyes federales, leyes locales, hablamos de tratados internacionales, hablamos de reglamentos, hablamos de decretos, etcétera, etcétera. Si nos causan un perjuicio desde su simple entrada en vigor, hablamos de que son normas autoaplicativas y señalamos un plazo de procedencia de 30 días. Y hablamos de las normas heteroaplicativas con un plazo de procedencia contra el primer acto de aplicación de 15 días. Después hablamos de actos que provengan de autoridades distintas a tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo. En este caso hablamos de autoridades que vamos a designar aquí como administrativas, ok, y también autoridades legislativas, administrativas a nivel federal, ok, local, muy bien, y municipal, muy bien, y autoridades legislativas de este mismo índole. En este punto hablamos contra actos que implicarían acciones positivas y contra omisiones, que implicaría un no hacer. Muy bien. Y en este supuesto vamos a hablar también de la procedencia del amparo indirecto. ¿Qué más mencionábamos? Actos digamos, actos que se realicen también dentro, antes de juicio, aquí, y después de concluido el juicio. Hablamos de actos de ejecución. En este punto, las violaciones procesales que se hubiesen cometido, vamos a hacerlas valer contra la última resolución. Procedencia de nuestro juicio de amparo indirecto. También mencionábamos para la procedencia del amparo directo, actos dentro de juicio, ¿sale? Es decir, desde la demanda hasta la sentencia, siempre y cuando durante la tramitación de este juicio se cause un perjuicio, ¿sale? Que deje al quejoso en estado de indefensión o también en el caso de que esa afectación sea una afectación que vamos a verificar que aunque tengamos una resolución favorable, que sea de difícil o imposible reparación.
Entonces hacemos referencia también a la tramitación del amparo indirecto. Destacábamos también la procedencia del amparo indirecto contra actos antes de juicio, dentro de juicio, después de concluido el juicio, cuando se afectan a terceros extraños a juicio. En este supuesto, vamos a mencionar lo siguiente. Atentos. Cuando hablamos de estos terceros extraños a juicio, vamos a mencionar que ellos tienen la posibilidad de agotar los recursos ordinarios para que de alguna manera defiendan su juicio dentro de la litis a través de una tercería. Pero también podrán tramitar amparo indirecto y mencionamos algunos supuestos de procedibilidad. Si el tercero que le causa una afectación, este acto de autoridad, radica en la misma jurisdicción donde se encuentra el asunto que le causa controversia, a partir de que tenga conocimiento de este asunto, tiene 15 días para la promoción del juicio de amparo indirecto. Y si radicara fuera de esa jurisdicción, pero dentro del país, hablamos de 90 días. Y si radicara fuera del país, señalábamos un plazo de 180 días. También hablamos del amparo soberanía. ¿Cuál es ese? Amparo indirecto contra actos competenciales de la autoridad federal, ok, la autoridad local y la autoridad municipal. Cuando en esa invasión de competencias se le causa un agravio al quejoso. En este supuesto, entonces, nosotros tenemos la procedibilidad del amparo indirecto. Y por supuesto, concluimos contra las omisiones que realiza el Ministerio Público en el ejercicio o desistimiento de la acción penal. A grosso modo, nosotros vimos un proceso que lleva estas fases. Hablamos de la presentación de la demanda de amparo de conformidad con el artículo 108 y 109 de la Ley de Amparo. Lo primero que vamos a verificar es resolver sobre su admisión. Muy bien. En este punto de ser procedente, vamos a encontrar que se señalará fecha en la cual va a tener verificativo la audiencia constitucional. Aquí vemos la celebración de la audiencia constitucional. Vamos a requerir que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Ahorita hablamos de los plazos para rendir ese informe justificado. Se corre traslado a las partes y si se solicita la suspensión, vamos a verificar si ésta procede de oficio o vamos a tramitarla digamos, por cuerda separada. Ahorita hablamos de la tramitación de la suspensión. Hablamos que en el caso de prevención se nos dará un plazo de 5 días hábiles para aclarar ese motivo de prevención. Si se aclara, continuamos con la tramitación del amparo. En el caso de no, procede el desechamiento de la demanda. El informe justificado, la autoridad responsable tiene un plazo de 15 días. También se puede ampliar este plazo otros 10 días hasta llegar a 25 o antes de la audiencia constitucional, siempre y cuando el quejoso haya tenido la oportunidad
de conocer el informe justificado por lo menos 8 días, ¿sale? Antes de la celebración de la audiencia constitucional. Bien, en este caso, el tercero se puede manifestar por escrito, pero bueno, llegamos al ofrecimiento de pruebas y hay un plazo de 5 días para el ofrecimiento de la prueba testimonial, de la prueba pericial, etcétera, etcétera. Se admiten toda clase de pruebas, con excepción de la confesional provocada. Si no están listas las pruebas, o si en este caso no tuvo la oportunidad de conocer el quejoso y el tercero interesado el informe justificado, se diferirá la audiencia. Y bueno, también verificamos la cuestión de la celebración de la audiencia constitucional. En esta audiencia constitucional verificamos la cuestión de las pruebas que se reciben en esa audiencia. Las que fueron admitidas con antelación se van a desahogar, se formulan los alegatos y vamos a verificar que el juez de distrito va a emitir sentencia. Muy bien, sentencia que vamos a ver que nosotros podemos combatir a través del recurso de revisión. Y si recordamos, mencionamos la suspensión del acto reclamado. Aquí vamos a hablar de una doble tramitación en relación de la suspensión. Nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, ¿sale? Aquí la tenemos y vamos a ver que en este supuesto, si la suspensión procede de oficio, en el mismo auto que admita mi demanda a trámite, ok, en el mismo auto de admisión, se concede la suspensión, sale de oficio, y sus efectos se van a prolongar hasta en tanto se resuelva el amparo en lo principal. Pero si no procede de oficio, hay que tramitarla por cuerda separada. Iniciamos con la concesión de la suspensión provisional. Se señala fecha para la audiencia incidental dentro de los 105 días posteriores. Se celebra la audiencia incidental en donde se resuelve si se concede o no la suspensión definitiva. Sigue cuerda separada. En este esquema vamos a ver nosotros la tramitación de la suspensión del acto reclamado. En relación a esta suspensión, ya mencionábamos la suspensión, verificamos si procede de oficio o por cuerda separada. Si procede de oficio, se concede la suspensión provisional, se va a correr traslado a las partes y se fija fecha para la celebración de la audiencia incidental en un plazo de 5 días. Recuerden que la suspensión es una medida cautelar para garantizar la materia de la litis, detener los efectos del acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el amparo en lo principal. Vamos a requerirle a la autoridad responsable rinda informe previo, que no lo confundamos con el justificado. Plazo para la rendición de ese informe previo será de 48 horas. Llegamos a la audiencia incidental en relación a la solicitud de suspensión en relación al informe previo y a las pruebas ofrecidas por las partes, así como los alegatos formulados por las partes, el juez de distrito va a dictar sentencia interlocutoria, que en todo caso concederá o no la suspensión con un carácter definitivo.
Bien. Y vamos a platicar un poco de todo este contenido de nuestra demanda de amparo. Y ahorita vamos a hacer mención al tema de los conceptos de violación, que es una cuestión muy importante. En este punto vamos a revisar algunos elementos importantes que vamos a destacar de la tramitación de nuestra demanda de amparo. En este caso se trata de una demanda de amparo contra leyes. Vamos a promoverla ante un juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde esa norma nos cause un perjuicio. Acreditamos la personalidad con la cual comparecemos al presente juicio de amparo y también señalamos domicilio para oír y recibir notificaciones. En este acto, nosotros venimos a presentar la demanda de amparo para requerirle a la autoridad federal amparo y protección. Muy bien, y empezamos a exponer cuáles son los actos que nosotros estamos reclamando. Es muy importante observar dentro de nuestra demanda de amparo lo siguiente. Atentos y verificamos nombre y domicilio de la parte quejosa, que ya conocemos que es la que tiene un agravio, la que le causa un perjuicio, el acto de autoridad. Ese perjuicio afecta a su persona, afecta a su patrimonio o en todo caso el quejoso es la persona que acredita un interés legítimo. Hablamos también del tercero interesado que tiene de alguna manera un interés en la litis por quien ser quien promovió el juicio de amparo, por de alguna manera tener un interés en el negocio jurídico que se está planteando, etcétera, etcétera. Y vamos a concluir con las autoridades responsables. Si nosotros vamos a señalar varias autoridades responsables, es muy importante que hagamos alusión qué norma o qué acto nosotros le estamos reclamando a cada una de estas autoridades. Tenemos que ser muy precisos con este punto. Y por supuesto, mis queridos maestros, vemos lo referente con la cuestión de esta ley o acto que a cada autoridad nosotros le estamos reclamando. Seguimos con los preceptos constitucionales que estimamos están siendo vulnerados. ¿Vale? Hay que señalarlos. Y ahorita vamos a entrar a un debate interesante en relación a los conceptos de violación. La protesta de decir verdad, que son los antecedentes de los conceptos de violación que nosotros vamos a señalar dentro de nuestra demanda de amparo. Recordemos, la parte esencial dentro del juicio, vamos a encontrarlo en los conceptos de violación. Entonces, en relación a estos preceptos, vamos a ser mucho más detallistas, mucho más específicos en relación a lo que nosotros le pedimos al juez de distrito dentro de los conceptos de violación. Porque esta va a ser esa relación razonada del quejoso. ¿Por qué los actos desplegados por la autoridad vulneran estos derechos? ¿Por qué contravienen disposiciones contempladas dentro de los tratados internacionales? ¿Por qué vulneran derechos humanos? En este punto, tendríamos que señalar que es muy importante que se haga el siguiente comentario. Vamos a empezar con la construcción de este concepto de violación, haciendo un planteamiento a través de un silogismo constitucional. ¿Ok? O también mencionarlo con un silogismo de convencionalidad.
El primer planteamiento que nosotros vamos a verificar aquí en esta premisa mayor va a ser la cuestión referente a los derechos fundamentales, tomando como base los principios y valores, ok, contemplados en la Constitución, en su jurisprudencia, ok, en los tratados internacionales de derechos humanos, en su jurisprudencia. Muy bien. Hay que ser muy precisos de por qué consideramos que estos preceptos están siendo vulnerados. Y bueno, en la premisa menor vamos a verificar por qué el acto de autoridad de administrativo, legislativo o jurisdiccional vulneran estos preceptos que hemos señalado con antelación. Bien, hay que ser muy precisos porque están en contravención. No basta con señalar que se vulneraron tales artículos. Seamos muy precisos de por qué se están vulnerando y entonces en estos conceptos nosotros vamos a emitir conclusiones. Por lo cual le vamos a pedir al juez de distrito que nos conceda el amparo y protección de la justicia federal. Es muy importante la construcción del silogismo porque a partir de estos preceptos nosotros tenemos argumentos que requerirle al juez de distrito. Por supuesto, mis queridos amigos. Entonces, la base más importante, la base más sustantiva dentro del juicio de amparo, evidentemente la vamos a encontrar dentro de estos conceptos de violación. Y por supuesto que en la fracción número 8 de nuestra demanda de amparo vamos a encontrar la posible invasión de competencias. Si existe una invasión competencial en esta fracción, hay que señalarla. Hay que ser muy preciso porque esa competencia no le corresponde a esa autoridad y cuál es la afectación que me causa la invasión de esa competencia. En este punto de fundamentos de derecho, vamos a hacer referencia principalmente a fundamentos contemplados en la ley de amparo de forma supletoria en el Código Federal de Procedimientos Civiles y, por supuesto, en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Ese es el fundamento adjetivo que nosotros vamos a colocar en esta parte de nuestra demanda de amparo. Por supuesto, tenemos la cuestión de la solicitud de la suspensión del acto reclamado. Bueno, aquí vemos esta cuestión que hemos visto sobre invasión competencial y los fundamentos normativos adjetivos dentro de nuestra demanda de amparo. Verificamos la cuestión de la suspensión del acto reclamado. En todo caso, si se concede de oficio o si va a seguir tramitación por cuerda separada. Ante todo lo anteriormente expuesto, nuestros puntos petitorios que le vamos a pedir al juez de distrito tener por presentado la demanda de amparo acreditada mi personalidad, tener por exhibido los documentos que acompañan a esta demanda, se señale fecha de audiencia constitucional, se le requieran a la autoridad responsable informes previos y también el informe justificado y en su oportunidad me concedan el amparo y protección de la justicia federal.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de estos rubros, tanto de la suspensión del acto reclamado de oficio o por cuerda separada, es decir, a petición de parte, y la solicitud que nosotros le vamos a realizar al juez de distrito, como lo hemos señalado ya con antelación. Con nuestra demanda de amparo, nosotros vamos a exhibir, pues, los documentos, sendas copias para correr traslado a la autoridad responsable, al tercero interesado, al Ministerio Público de la Federación y dos, para el incidente de suspensión. Pero hicimos mención a un punto muy importante. También hay que destacar lo referente con el informe justificado. Aquí vamos a señalar, pues, la autoridad cuando rinde este informe justificado deberá de precisar de si de alguna manera emitió el acto que se está impugnando a través del juicio de amparo y argumentar en el caso de que no lo hubiese realizado. Y si lo realizó y en ese caso señalará que actuó dentro del marco de la ley y en esa actuación no vulnera ningún derecho fundamental, pues también así lo hará valer. En este punto, argumentará dentro de su informe justificado también algunos elementos de incompetencia. ¿Por qué no se debe admitir a trámite esa demanda de amparo? Impedimento para conocer la misma, también, por supuesto, hablaremos del tema de el sobreseimiento en el supuesto de que se actualice alguna causal. Bueno, también la improcedencia para conocer de este juicio de amparo y las razones de inconstitucionalidad en la tramitación de este amparo que ha promovido el quejoso. El informe justificado va a ser rendido por la autoridad responsable. Es muy importante en este caso que la autoridad lo rinda ante el juez de distrito que corresponda. El asunto va a ser rendir el informe justificado. La autoridad deberá de señalar de alguna manera que tiene la facultad de representar a, pues en este caso, a la autoridad responsable, señalar los fundamentos que acreditan su personalidad y en todo caso, también quienes están facultados para acudir al presente juicio de amparo. Como lo mencioné con antelación, dentro de este informe justificado hay que señalar, en primer lugar, si los actos que está reclamando el quejoso son ciertos o no, y tiene que argumentar en relación a ello. ¿Sale? Son ciertos los actos reclamados por el quejoso en su demanda de amparo, pero sin embargo, te hago del conocimiento, juez de distrito, que hay facultades que tengo yo conferidas en la ley, conferidas en la Constitución para la realización de dichos actos. Avanzamos y decimos. En relación a estos puntos, pues vamos a agregar pues algunas cuestiones referentes, por ejemplo, con el plazo para la tramitación de la demanda de amparo, la cuestión de que si los actos reclamados son ciertos o no, la referencia en cuanto a los antecedentes y bueno, todo lo que hemos venido exponiendo sobre la incompetencia, sobre el tema del sobreseimiento, de alguna cuestión de improcedencia del juicio de amparo. Aquí lo que va a hacer la autoridad responsable, completa, ya la vemos completa, vale. Ahora sí, muy bien. Entonces, en relación
a este concepto, a este informe justificado, es muy importante los argumentos que señala la autoridad responsable. Si admite la existencia del acto reclamado, presenta argumentación. Si no la admite, pues también argumentará sobre ello. Recordemos los principales puntos sobre los cuales debatirá la autoridad responsable en relación a este informe justificado. Ok. Informe justificado contra la demanda de amparo. Muy bien. Vamos a mencionarlo rápidamente. El informe justificado, lo primero que va a hacer la autoridad es admitir si realmente emitió el acto o no lo hizo. Debe de presentar su argumentación. Siguiente punto. A la mejor debatirá un tema de incompetencia del juez de distrito, señalándole, su señoría, usted no es competente para conocer de este amparo en virtud de que tiene que desconocer del mismo y tiene que abstenerse por estas razones. Señala los fundamentos, ¿verdad? O el impedimento que tenga el juez para conocerlo. También alguna cuestión de improcedencia del juicio de amparo y también, por supuesto, las cuestiones sobre el sobreseimiento. Muy bien. Señalará también temas referentes en la defensa de la constitucionalidad del acto que está emitiendo. Se contrapone a la demanda que ha presentado el quejoso. Avanzamos y bueno, vamos a verificar que por todo lo anteriormente expuesto, lo que está solicitando la autoridad responsable en este juicio de amparo es tener por presentado el informe justificado y en su momento se dicte sentencia definitiva negando la concesión de amparo a la parte quejosa, el quien acredita la personalidad para representar a la autoridad responsable dentro del juicio de amparo. Bien, en relación a todo esto que hemos venido señalando, el órgano jurisdiccional deberá de emitir sentencia que tomará en consideración para emitir esa sentencia. Por supuesto que tomará en consideración los siguientes elementos. ¿Sale? La demanda presentada por el quejoso. ¿Ok? También, por supuesto, la cuestión de el informe justificado. Muy bien. Ok. Esto por la autoridad responsable. Vamos a ver las manifestaciones que por escrito presenta el tercero interesado. Cuarto, vamos a tener la cuestión de las pruebas que ofrecieron las partes y que han sido desahogadas en audiencia constitucional. Los alegatos que formulan y en base a ello, el órgano jurisdiccional emitirá sentencia. Esta sentencia deberá de cubrir con los siguientes elementos que vamos a señalar. El primero que destacamos es relatividad, que es uno de los principios del juicio de amparo. La demanda de amparo que se dicte solamente en este caso tendrá un impacto en las partes que intervienen
¿sale? Sin causar una afectación a personas que no hubiesen intervenido, ¿sale? En todo caso, los efectos se van a retrotraer a las partes que intervienen, hablando de un interés jurídico. Si hablamos nosotros de un interés legítimo, vamos a ver que este principio se rompe porque hasta personas que no intervinieron, el impacto de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, pues bueno, de alguna manera tendrá cierto impacto en el derecho que en su momento estén reclamando. Es muy importante señalarlo. Y también, por supuesto, vamos a romper con la relatividad en el supuesto de que en revisión, tanto en amparo directo como en indirecto, llegue en una revisión de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al Pleno como en las salas, porque a partir de la conformación del precedente, un solo asunto va a generar un criterio que será vinculante y obligatorio. Acordémonos de lo que hemos visto sobre la jurisprudencia y la importancia que tiene ese precedente judicial. También, por supuesto, destacar que la sentencia es de estricto derecho, salvo las propias excepciones que establece la ley de amparo. El juez de distrito se debe de limitar a los conceptos de violación que el quejoso exponga en su demanda de amparo, sin atender a aquello que no le requiera el quejoso. Sabemos que hay excepciones de estricto derecho y hay suplencia de la queja deficiente por parte del juez de distrito. También señalamos la cuestión de la congruencia. ¿Esto qué implicaría? Todo lo que ya hemos planteado con antelación. Cuando su señoría va a resolver este caso, tomará en consideración los elementos que ya hemos expuesto. La demanda de amparo, el informe justificado, las manifestaciones del tercero interesado, la cuestión de las pruebas ofrecidas por las partes, los alegatos y va a emitir resolución que va a ser exhaustivo y en unidad dictará su sentencia. Por supuesto que es muy importante, mis queridos maestros, los elementos que va a contener en la sentencia del juicio de amparo. Las resoluciones que emite el juez de amparo son las siguientes: decretos, determinaciones de mero trámite, autos, deciden un punto dentro del procedimiento, como por ejemplo el auto de admisión de la demanda de amparo. Y la sentencia resuelve el fondo de la controversia. Estimatorias favorecen al quejoso, absolutorias favorecen a la autoridad responsable y mixtas pues va a tener elementos que en todo caso variarán el impacto de la sentencia. La sentencia dentro del juicio de amparo la vamos a encontrar con los siguientes elementos. Tenemos el encabezado que va a contener lugar y fecha de la sentencia, la autoridad de amparo que emitió la resolución, el tipo de amparo, quién es el quejoso, el acto reclamado, la autoridad responsable y el número de expediente. Vámonos a los resultandos. Breve narración de todo lo actuado
dentro del juicio. Los considerandos, que son los puntos medulares que hay que analizar de la sentencia, cuáles son los fundamentos y motivaciones que toma el juez de distrito para emitir esta resolución y va a precisar si se concede o se niega o se sobresee el juicio de amparo. La firma de su señoría también junto con la del secretario de acuerdos. A continuación, les presento un esquema en la cual ustedes valorarán estos elementos que hemos destacado. Ya, seamos muy precisos. Por ejemplo, ya hablamos del preámbulo, los datos generales que identifican en este supuesto que identifican el amparo que se está promoviendo, lugar y fecha de la sentencia, la autoridad de amparo, el tipo de amparo, quién es el quejoso, cuál es el acto reclamado, la autoridad responsable, número de expediente. En los resultandos, esto es lo que se va a señalar. Datos de la demanda original, autoridades y actos que se están reclamando, cuáles garantías fueron vulneradas y en todo caso el sentido y las consideraciones de la sentencia reclamada o en todo caso del acto de autoridad que nosotros estamos combatiendo a través de este juicio de amparo. En estos considerandos es el punto medular en la cual nosotros tenemos que poner atención. Vamos a revisar la competencia del tribunal en cuanto a materia y en cuanto a territorio. ¿Sale? Esto es uno de los primeros elementos que tomará en consideración el juez de distrito. También la procedencia de instancias, previsiones generales en la ley de conformidad con el artículo 158, la oportunidad para la presentación de la demanda, la legitimación de las partes ad causam, en este caso, del quejoso, del tercero interesado y ad processum de los que representen a las partes, de sus abogados, la certeza de los actos que se están reclamando, si son ciertos o no. Si se actualiza alguna causal de sobrecimiento, señalar si ese sobrecimiento es constitucional, se contempla en la ley de amparo o se establece dentro de la jurisprudencia. Aquí un punto central en la cual el juez deberá de poner mucha atención es en relación a los conceptos de violación. En este punto va a revisar la constitucionalidad o la convencionalidad del acto de autoridad y llegamos al análisis de fondo. Verificamos aspectos previos, violaciones procesales, aspectos formales y aspectos materiales que vamos a revisar en el siguiente esquema. Aquí vamos. Veamos este elemento. Aspectos previos. ¿Sale? Por ejemplo, en materia de una cuestión penal, si ya hubo una extinción de la acción penal, por lo cual es muy importante valorarlo para que en todo caso esta determinación es una situación que es fundamental dentro de la litis de amparo. O también, por supuesto, un aspecto previo sería analizar la constitucionalidad de las leyes bajo la cual la autoridad fundamenta su acto de autoridad y también aquí se va a verificar si a lo mejor ya por jurisprudencia o a través de declaratoria general de inconstitucionalidad, la Corte ya ha señalado que esa norma es inconstitucional.
En el segundo punto, analizará violaciones procesales, tanto de competencia como las violaciones que se cometen dentro de el proceso. Aspectos formales, lo que ya mencionamos, exhaustividad, congruencia con todos esos elementos desde la demanda de amparo, el informe justificado, las manifestaciones del tercero, las pruebas ofrecidas, las que fueron desahogadas, los alegatos que formulan las partes y por supuesto tendrá que fundar y motivar su sentencia. Los aspectos materiales, los actos que está presentando el quejoso han sido fundados para conceder la demanda de amparo o en todo caso si existe una violación, pero los preceptos argumentados son insuficientes para conceder la demanda, o en todo caso son inoperantes que los analicemos a través de esta litis constitucional, son inatendibles porque no se ofrecieron dentro de causal legal o por supuesto son infundados. Estos son los aspectos cruciales que tomará en cuenta su señoría dentro de estos considerandos que recordemos que es la parte sustantiva de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Llegamos, mis queridos maestros, a la cuestión de los puntos resolutivos, la procedencia y el fondo de este asunto, los votos que en su momento se emitieron, si fuese un amparo directo, acuérdense que lo resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito, que puede resolver de forma unánime o por mayoría de votos. Y las razones para, en este caso, vamos a notificar la resolución que hemos dictado, la devolución de autos a la autoridad responsable para que dé cumplimiento con la presente ejecutoria, la firma del juez de distrito y de su respectivo secretario de acuerdos. Y bueno, en este punto hemos visto los elementos que va a contener nuestra sentencia. A grosso modo, todo esto lo vamos a verificar a través de este documento. Si se fijan aquí, tenemos de forma muy clara el número de expediente. Aquí vemos que está presentándolo. En este caso, es un amparo indirecto, ¿sale? La parte quejosa, la autoridad responsable, su señoría que preconoce la presente causa, la secretaria de acuerdos, la licenciada Úrsula Vianey Gómez Pérez, la sentencia que está dictando el C juez de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Y bueno, vamos a continuar. Verificamos en este caso todo lo que tiene que ver con los resultados, que en este caso es una breve narración de todo lo actuado dentro del juicio de amparo. Continuamos y verificamos los considerandos, que por razones obvias no voy a colocar todos mis queridos amigos, pero es muy importante analizar cada uno de los elementos que hemos puesto, que hemos expuesto con antelación, los fundamentos y motivaciones que tomó en consideración el juez de amparo para emitir su fallo. Y recordemos los puntos resolutivos. En estos puntos vamos a verificar si el juez de amparo concede, si el juez de amparo sobresee o niega el amparo que nosotros hemos promovido. Se va a ordenar la notificación personal a las partes. Y bueno, estimados amigos, después de esto, a grosso modo, verificamos la tramitación de nuestro amparo directo.
Vamos a ver un esquema general y después un esquema muy detallado de la tramitación de este medio de control de constitucionalidad. Este amparo, antes de la reforma de 1988, era conocido de forma inmediata por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la reforma de 1988, esta facultad se le concedió a los tribunales colegiados de circuito. El amparo tiene su antecedente en la figura de la casación francesa. ¿En qué consistía la casación? La casación consistía en un órgano de revisión que en última instancia revisaba las sentencias dictadas por los jueces. Y en este tribunal de casación se confirma, se modifica o en su caso se revoca la resolución que está siendo materia de impugnación. Acuérdense, en el amparo directo vamos a promoverlo contra resoluciones que pongan fin a juicio y que no admitan recurso alguno por la cual puedan ser modificadas o revocadas. Muy bien. El amparo directo también se le conoce como un instancial porque la resolución que se dicte no admite ningún recurso, salvo cuando exista planteamientos de constitucionalidad. Destacábamos, procede el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio. Seamos muy precisos. El principio de definitividad es muy importante que quede perfectamente verificado. En relación a todos estos puntos que estamos exponiendo, recuerden que durante el proceso hay violaciones que se cometen durante su tramitación. Estas violaciones vamos a conocerlas como violaciones in procedendo. Muy bien. En este punto, si la afectación que nos causa la podemos combatir al momento que se dicte sentencia, nos vamos a inconformar, ¿vale? Pero al final, esta se va a hacer valer en este momento en la cual se dicte sentencia. Y si esa violación que yo estoy reclamando me causa un perjuicio, entonces a partir de este punto que ya tengamos una sentencia definitiva, yo la voy a combatir en el amparo directo. Si la violación trascendiera, ¿sale? Y me dejara en estado de indefensión o en su caso afectara un derecho fundamental que sea de difícil o de imposible de reparación, entonces no hay que esperarnos hasta la sentencia. Vamos a combatirla a través del amparo indirecto. Muy bien. Y tenemos las violaciones in judicatio. Estas violaciones in judicatio se van a materializar al momento de que el órgano jurisdiccional emite su sentencia. Entonces aquí tenemos las violaciones in judicatio, la violación que se cometió al momento de dictar sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Es muy importante que nosotros distingamos entre violaciones in procedendo y violaciones in judicatio.
Muy bien, perfecto. Mis queridos maestros, vamos a empezar de forma muy general con la tramitación de este amparo directo. Tenemos, presentamos nuestra demanda de amparo. ¿Ante quién? Ante la propia autoridad que emitió el acto que nosotros reclamando. Entonces, vámonos a la litis originaria. Tenemos que esta litis tiene una fase expositiva con una demanda y con una sentencia. Además, tiene una instancia de segunda instancia a través del recurso de apelación que en todo caso conocerá la sala. Muy bien. Cuando nosotros decimos vamos a presentar la demanda de amparo ante la autoridad responsable, implicaría que nosotros a esta autoridad presentaríamos nuestra demanda de amparo. Muy bien. Ok, seguimos y decimos, la autoridad, ¿vale? Si faltan copias, nos prevendrá para aclarar esa falta de copias, dándole un plazo de 5 días para la aclaración. Señalará la fecha de notificación del acto reclamado, corre traslado al tercero interesado y una vez que ya haya sido resuelto todo esto, rendirá informe justificado con lo cual remitirá la demanda de amparo al tribunal colegiado de circuito que deba de conocer la misma. Entonces, regresamos a esta cuestión de que presentamos ante la sala y lo que va a hacer la sala en este caso es remitir la demanda de amparo ante el tribunal colegiado de circuito que deba conocer de la tramitación de este amparo directo. ¿Sale? Por conducto del presidente de ese tribunal, ya llegamos y se reciben los autos por parte del tribunal colegiado. El presidente va a determinar si admite, previene o desecha. ¿Sale? En el caso de admitir, el tercero interesado podrá rendir, podrá presentar amparo adhesivo. Es decir, en este punto vamos a ver que la contraparte de el quejoso, muy bien, para no quedar en estado de indefensión, una vez que se ha presentado la demanda de amparo y el tribunal colegiado de circuito la ha admitido, ok, va a presentar su amparo adhesivo. ¿Cuál es la finalidad de este amparo adhesivo que presenta el tercero interesado? Bueno, verificamos. Decimos, presentará argumentos en favor de la resolución que se está recurriendo. Combatirá lo que no sea favorable y hay que correr traslado a la parte, en este caso a la quejosa, para que también dé contestación a este amparo adhesivo. Bueno, continuamos. Y ahora sí, ya se admite, vamos a turnar a un magistrado ponente para que este magistrado ponente, muy bien, pues emita una resolución en audiencia pública. En esa audiencia pública vamos a verificar, bueno, el secretario da fe
de la celebración de esa audiencia, el magistrado ponente presenta su proyecto, se da lectura de las constancias, se procede a la votación y se realiza la declaración en la cual se va a resolver este amparo directo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaría si desde la litis de origen existiera un planteamiento no solamente de legalidad, sino también existiese un planteamiento de constitucionalidad? Cuando se emite sentencia, se debió haber presentado argumento sobre estos dos elementos. Cuando se va a la sala, también tendría que haber entrado a ese debate. Cuando lo conoce el colegiado, entonces hay una cuestión de constitucionalidad que se está planteando. Ya mencionábamos también el supuesto de que nos vamos a encontrar que por un acuerdo general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará esta facultad a un colegiado para que éste conozca esa cuestión de constitucionalidad. Pero la regla general es de que esta revisión llegue a ¿dónde? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces vamos a ver el trámite de la revisión del amparo directo. Y mencionamos el siguiente trámite. Atentos, por favor. Bueno, presentamos nuestro escrito de revisión. ¿Ante quién lo presentamos? Ante el propio tribunal colegiado de circuito que conoció del amparo directo. Tenemos un plazo de 10 días para presentar la revisión. El tribunal colegiado va a remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 3 días. No le corresponde al colegiado calificar la admisión. Eso va a ser el presidente de la Corte. Reciben los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se va a calificar si se admite, ¿vale? O si desecha. Contra el desechamiento de la revisión en amparo directo, no procede ningún recurso. Pero atentos, ¿eh? La Corte solamente conocerá si existe un planteamiento de constitucionalidad. La propia jurisprudencia de la Corte ha dicho que en casos de planteamiento de convencionalidad no existirá una instancia de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avanzamos, mis queridos maestros, y vamos a tomar en consideración que se admitió la demanda de amparo. Bueno, en este caso, avanzamos y vemos lo referente con se turna a un ministro ponente. El ministro asigna a un secretario de estudio y cuenta, se elabora un proyecto. Este proyecto se distribuye entre los demás ministros, se lista para sesión y en audiencia pública se discute y se resuelve. El secretario da cuenta del proyecto y finaliza con la declaratoria. Recordemos este punto. Si lo conoce la sala, y en este caso es aprobado por 4 ministros o en el caso del Pleno por 8 ministros, vamos a conformar lo que se conoce como el precedente constitucional, que es un criterio jurisprudencial
que es vinculante y obligatorio. ¿Se entiende, mis queridos maestros? Muy bien. Ahora ya hemos visto la cuestión de constitucionalidad que nosotros estamos planteando. Vamos a ver ahora de forma muy detallada la tramitación del amparo directo. Empezamos. Aquí vemos. La demanda de amparo se podrá formular por escrito o vía electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información que se establecen en el artículo 3º de la Ley de Amparo, además con la firma electrónica avanzada autorizada por el Poder Judicial Federal. Muy bien, vamos en este caso a presentar copia para cada una de las partes. ¿Ok? Y de presentarse por conducto de la autoridad responsable, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Se exhiben las copias necesarias? ¿Sí o no? Atentos, por favor. Esta es una regla importante que tenemos que tomar en consideración en la tramitación del amparo directo. La presentación de la demanda ante autoridad distinta a la responsable no interrumpe los plazos para la presentación de la demanda. Entonces tengamos mucho cuidado porque a lo mejor puede ser que ya nuestra demanda se considere extemporánea. Pero bueno, vamos a revisar lo siguiente. Muy bien, avanzamos. ¿Se exhiben las copias necesarias, sí o no? En el caso de sí, vamos a continuar con la tramitación del procedimiento. Y en el caso que no, vamos a ver lo siguiente. La autoridad responsable de oficio mandará a sacar las copias en estos casos. Aquí los vemos. Decimos, en asuntos del orden penal, laborar al trabajador cuando se afecten intereses de menores o incapaces, así como derechos agrarios de núcleos de población ejidal o las personas o quejosos que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en una situación de desventaja. Entonces, la obligación de la autoridad responsable es hacerlo de oficio. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Si no nos encontramos en estos supuestos, pues bueno, se previene al promovente y le damos un plazo de 5 días para que presente las copias y de presentarlas, continuamos con el procedimiento. Y cuando la presentación sea vía electrónica, pues bueno, no es necesario toda esta presentación de copias porque bueno, la tramitación es digital. Muy bien. Ya en algunos años todo va a ser digital, mis queridos amigos, y entonces vamos a quitarnos de toda esta cuestión. Pero bueno, vamos a continuar con la promoción de nuestro amparo directo. Avanzamos. Ahí va. Muy bien. Seguimos. Y tenemos ahora la prevención. Vamos a ver. El promovente ha sido prevenido en relación a la presentación de su demanda de amparo. Vamos a ver si cumple o no cumple. Vamos a agotar primero el no, ¿vale? Empezamos con el no cumple. En este punto, la autoridad responsable remitirá al demandado el informe relativo al incumplimiento de la prevención por parte del quejoso. En este caso, el tribunal colegiado de circuito, por conducto del presidente, analiza el asunto, ¿sale? Y va a determinar si efectivamente hay un incumplimiento o no.
Si a consideración del presidente hay un incumplimiento, se le pondrá fin a la tramitación de esta demanda de amparo indirecto. Y en el supuesto de que considere que no hay un incumplimiento o que este incumplimiento no les imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que continúe con la tramitación del amparo directo. Sí quedó claro este supuesto, ¿verdad? Bien, avanzamos. Ahora vamos a ver que se previno al quejoso y este sí cumple con la previsión. Muy bien, dentro del plazo de 5 días que establece la ley de amparo, contados al día siguiente de la presentación de la demanda. Se va a certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso, ¿sale? La fecha de presentación de la demanda y los días inhábiles que mediaron entre estos temas que hemos visto con antelación. La fecha de notificación del quejoso del quejoso de la demanda y la fecha que el quejoso está presentando su demanda de amparo directo. Muy bien. Si esto ha quedado claro, vamos a continuar con la tramitación ahora en el informe justificado. Recuerden, la autoridad responsable se va a encargar de remitir el informe justificado, en este caso, señalando lo siguiente. Al correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que estuviese designado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. La autoridad rinde su informe justificado. El plazo para la presentación del informe justificado en el amparo directo va a ser un plazo de 5 días que la autoridad responsable tiene para remitirlo a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. En este informe justificado vamos a revisar lo siguiente. Va a acompañar la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de que ha corrido traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime que sean necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer el respectivo suspensión que se va a conceder en el amparo directo. En materia penal es muy importante, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Amparo, que la autoridad acompañe un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado y en la que se indique el orden de intervención. Bueno, una vez que ya hemos visto nosotros la presentación del informe justificado en esta demanda de amparo directo, vamos a continuar con la remisión de la misma a los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Y entonces, ahora sí, llegamos ante el tribunal colegiado de circuito. Que quede muy claro lo que hemos visto hasta aquí. Recordemos, de forma muy clara vamos a señalarlo. Destacábamos. Ya presentamos nuestra demanda de amparo, ¿sale? Esta demanda de amparo la presentamos ante la propia autoridad responsable. Muy bien, esta autoridad responsable podrá prevenir
al quejoso y este tiene un plazo de 5 días para atender esa prevención. Señalará la fecha en la cual ha sido notificado, en este caso la sentencia, la resolución que pone fin al juicio, corre traslado al tercero interesado, ¿vale? Y rinde su informe justificado. Ahora vamos a remitirlo a el tribunal colegiado de circuito. Ya estamos en este punto. Ya hemos visto que el plazo para la presentación de este informe justificado es un plazo de 5 días. Muy bien. Bien. Ahora vámonos al punto de que vamos a ver este procedimiento ante el tribunal colegiado de circuito. ¿Cómo se va a tramitar? Vamos a verlo. Se remite el informe justificado y los autos correspondientes, artículo 179, ¿sale? El tribunal colegiado, por conducto de su presidente, deberá resolver en un plazo de 3 días si admite o no. Vamos a ver en este caso primero el no. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Si a consideración del presidente del tribunal colegiado encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo va a desechar y va a poner fin a la tramitación del presente amparo directo. En el caso de que en el segundo supuesto, porque no se satisface, no fue satisfecho algunos de los requisitos que establece el artículo 175 de la ley de amparo, se va a prevenir al quejoso. ¿Para qué? Para que el quejoso, ¿sale? Pues de alguna manera aclare este motivo de prevención. Se le da un plazo de 5 días para que subsane las omisiones y corrija los defectos que en su momento el presidente del tribunal colegiado le requirió. Ahora vámonos con dos supuestos. ¿Se corrige esa demanda? ¿Sí o no? ¿Sale? Vámonos primero por el no. No se corrige el motivo de prevención. Se tendrá por no presentada la demanda. Lo comunicará a la autoridad responsable y pondremos fin a este amparo directo. Y ahora vamos a empatar con dos sís. Sí se aclara el motivo de prevención y regresamos a este sí se admite la demanda. Bueno, mandará a notificar a las partes el acuerdo relativo sobre la admisión a trámite del amparo directo para que en un plazo de 15 días se formulen alegatos sobre esa demanda o en su caso se promueva lo que hemos hecho referencia con antelación, el amparo adhesivo. ¿Vamos bien? Ok. Regresamos al punto que hemos visto con antelación. El presidente del tribunal colegiado de circuito va a calificar si admite, si previene, ok, o si desecha la demanda de amparo. En el caso de admitir, bueno, entonces corremos traslado a las partes y bueno, y en este punto le hacemos de conocimiento a las partes y el tercero interesado podrá presentar su amparo
adhesivo. Vamos a ver lo referente a la tramitación de este amparo adhesivo. Rápidamente vemos lo siguiente. Atentos, por favor. Aquí vamos. Muy bien. Ahí voy. Perfecto. Procedimiento del amparo adhesivo. Bien, vamos a ver lo siguiente. En este caso, una vez que ya han sido notificadas las partes sobre la admisión de la demanda, se podrá presentar el amparo de forma adhesiva. Se tramitará en el mismo expediente, se va a correr traslado a la parte contraria para que exponga lo que a su derecho convenga y en este caso se va a resolver en una sola sentencia. Nos adherimos al amparo principal, aunque tenemos un interés contrario a la parte quejosa. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Seguimos y vemos. Procederá el amparo adhesivo tratando de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo principal, a fin de no quedar indefensos. Pero si yo como tercero interesado, a pesar de que me beneficie esa resolución, hay algunas cuestiones, algunas violaciones procesales, algunas actuaciones de la autoridad que me causan un perjuicio, pues bueno, las voy a exponer a fin de no quedar en estado de indefensión. ¿Vamos bien? Ok. En este punto, la presentación de la demanda de amparo adhesivo, vamos a verificar lo siguiente. En el amparo adhesivo, ¿sale? El tribunal colegiado de circuito va a examinar la violación procesal cometida durante la sustanciación del procedimiento. El quejoso adherente deberá de expresar de forma concreta, en ese sentido, cómo podría trascender ese perjuicio en el caso de otorgarse el amparo principal, porque se les puede causar una afectación. Mi estimado maestro Ian Luna, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta. En el caso de el amparo adhesivo, en el tema que está tocando usted, en un caso hipotético, yo soy tercero interesado, se presenta la demanda, me notifican, yo soy tercero interesado y pues yo entiendo que el amparo adhesivo es para reforzar el acto de autoridad que me benefició. Si es Ujú. así, ¿verdad? Con mis Bueno, argumentos, con mis... La pregunta en concreto es, suponiendo que yo digo, bueno, el acto de autoridad está bien dictado, que se vaya el amparo, no voy a presentar amparo adhesivo, yo nada más voy a estar como tercero interesado o sin presentar amparo adhesivo. Ahí la pregunta es, en caso de que la resolución ampare y protege, o en caso de que la resolución a mí como tercero no me favorezca, yo puedo recurrir si no me fui como, si no comparecí al juicio de amparo. mucho cuidado, mi estimado maestro Ian, por lo siguiente. Para que usted no quede en estado de indefensión, lo ideal sería que usted presentase amparo adhesivo. Si la resolución que se dicte el amparo, en amparo directo, usted en su momento no se manifestó, recuerde una cuestión importante que hemos revisado con antelación. La resolución que se dicte en este amparo directo es definitiva. Ya no hay ningún otro recurso que interponer. La cuestión que planteamos sobre la revisión en amparo directo es una excepción en un planteamiento de inconstitucionalidad. Por eso, si usted en este caso, vea lo que dice en este caso,
En este supuesto revisamos de que la resolución que dicte el tribunal colegiado de circuito durante la sustanciación del proceso de conceder hipotéticamente el amparo al quejoso, en que pudiese causarle un perjuicio a usted. Por eso sería muy importante que usted se adhiriera al amparo, para que también se escuchen sus argumentos y no quede usted en estado de indefensión. ¿Se entiende, maestro? Por Sí, eso se adhiere al mismo. Es decir, como usted ya lo dijo, me adhiero para fortalecer los argumentos que favorecen la sentencia que dictó la autoridad responsable. Y presento argumentos en favor de esa autoridad, ¿no? Y en el segundo supuesto, bueno, en este caso, ¿qué no me beneficia de la litis de origen? ¿Cuáles violaciones procesales trascendieron y me causan una afectación? O en todo caso, ¿en qué me puede perjudicar usted, tribunal colegiado, de dictar una resolución, una sentencia que favorezca al quejoso? ¿Cómo me puede usted causar una afectación? Por eso me estoy adhiriendo. ¿Sí? de acuerdo, muchas gracias. A Me sus quedó órdenes. claro. Y aquí me surgió entonces, o usted me confirmó una cuestión que yo no había pensado. En el caso hipotético, en el caso en el que el amparo directo nada más admite la revisión cuando se plantean cuestiones de constitucionalidad, quiere decir que el recurso de revisión en amparo directo nomás lo puede promover el quejoso. O en todo caso, si usted en su amparo adhesivo o quisiera también a lo mejor argumentando usted, bueno, aunque la resolución me favorece en cierto punto, conste, te hago mención que desde la litis de origen hice un planteamiento de constitucionalidad en relación a ese punto sobre esa parte del proceso que me inconformé. Y te hago del conocimiento porque en este amparo adhesivo también te hago ese planteamiento de constitucionalidad, porque ya fue planteado en la litis de origen. Entonces, ahí considero que usted tendría la posibilidad en esa revisión de que, por supuesto, también se analice la cuestión de constitucionalidad que ha sido planteada. Pero entonces ese planteamiento tiene que venir ya desde la litis de origen y no confundirlo con otro amparo directo, ¿verdad? Sino todo caso es un amparo que se adhiere y se va a emitir en la misma resolución que resuelve el fondo del amparo directo. De acuerdo. ¿Sí, maestro? Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, maestro. Muchas gracias. Mi estimado maestro Pedro, ¿te escuchamos? Sí, sí, muy buenas noches a todos. La pregunta y la duda es, la autoridad responsable en ese amparo indirecto, si el tribunal colegiado dice, se ampara y protege, sale procedente el amparo directo, también la autoridad responsable tiene la facultad eh, de, de interponer la revisión. No, porque es una cuestión de constitucionalidad. Ese sí no lo podría plantear la autoridad responsable. Solamente Perfecto. en este supuesto no le correspondería, porque esa cuestión de constitucionalidad, pues en todo caso la está promoviendo el quejoso o inclusive el propio tercero interesado, pero no la autoridad responsable. Ok, entonces no hay recurso, pues, o sea, no hay como una autoridad responsable se inconforme en contra de esa decisión del Entonces, juzgado, del tribunal colegiado. no, en ese supuesto considero que no habría un supuesto de que de que la autoridad responsable reclame la inconstitucionalidad de alguna norma o de alguna disposición, porque no le corresponde a la autoridad este tipo de reclamaciones. Perfecto. Ahora, en cuanto a lo que decía el compañero Ian, en la forma del amparo adhesivo es igual a la forma del amparo normal. Tiene que Del llevar los mismos amparo. requisitos. Bueno, es muy similar los elementos que va a llevar el amparo adhesivo, pero tome en consideración que lo que principalmente usted va a aducir, pues es contravenir los argumentos Mm. presentados por el quejoso en su demanda de amparo directo.
Y en todo caso, por supuesto que va a venir en relación al domicilio del quejoso, nombre y domicilio del quejoso, en cuanto a la autoridad responsable, en cuanto al acto reclamado. Son elementos que usted va a tener que venir, va a tener que venir conformando y por supuesto que en todo caso, cómo usted contraviene cada uno de los puntos expuestos por el quejoso en su demanda de amparo. Ok, muchas gracias. A Muy sus órdenes. agradecido. A sus órdenes, mi querido maestro. Muy bien. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Y bueno, una vez que hemos revisado esto, vamos a estudiar lo siguiente. ¿Quiénes podrán presentar amparo adhesivo? Uno, la parte que haya obtenido una sentencia favorable sobre el acto reclamado, es decir, la contraparte. O quien tenga un interés jurídico en la subsistencia del acto reclamado, la sentencia, laudo, resolución que ponga fin a juicio. Una vez que se admita la demanda de amparo, se tiene 15 días para la presentación de la demanda de amparo adhesivo. ¿Sale? En este caso, como le hemos dicho, se notifica a la parte el acuerdo de admisión de la demanda de amparo en forma adhesiva, se tramita en el mismo expediente y con la demanda se corre traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su derecho convenga. Y la resolución se va a emitir en este caso en la misma tramitación del amparo directo. Mi estimado maestro Víctor, te escuchamos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. En este caso, la autoridad responsable puede ser parte adhesiva. ¿Quién? La autoridad responsable, No, 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 porque ya tiene ya tiene una, personalidad. ya tiene una personalidad bien acreditada dentro del amparo directo. O sea, no podría ser adherente en el amparo. O sea, no le correspondería reclamar que prevalezca la sentencia del acto original. Ok, no, o sea, él no le corresponde, efectivamente. No tiene esa facultad. ¿Por qué? Porque ya de por sí lo que a él le corresponde es defender la constitucionalidad del acto que está emitiendo. En este caso, la sentencia, resolución que pone fin a juicio laudo. No pudiese hacer un planteamiento que se hace en el amparo adhesivo. Por eso el amparo adhesivo le corresponde a cualquiera de estas partes que hemos señalado con antelación, la que obtuvo la sentencia favorable o en todo caso la que tenga un interés jurídico en la subsistencia de ese acto reclamado. Y en ese supuesto no entraría, él tendría el interés en que subsista el acto reclamado. Sí, o sea, digamos, eh, a ver, sí tiene un interés en su subsistencia, pero él está defendiendo a partir de su informe justificado. ¿Sale? Él defiende la subsistencia de su acto, pero a partir de su informe justificado. Ok, sí. O sea, de origen, con el informe justificado, él está defendiendo y está en un determinado momento solicitando que no se le dé la protección del amparo. Ok. Exactamente. O sea, ese es el punto que va a exponer en este caso la autoridad responsable cuando rinde su informe justificado. Me quedó una duda del tema que había comentado anteriormente y no sé si sea pertinente en este momento. En este caso, en el amparo directo, ¿también se tramita la suspensión? Pero la suspensión, si se concede, es una suspensión de fondo. Es decir, de concederse la suspensión en el amparo directo, los efectos de esta suspensión se van a prolongar hasta en tanto no se resuelva en este caso, el amparo en la vía principal. Es decir, Eh, no hay una tramitación por cuerda separada. Si Pero se, se co- solicita también en la demanda, se hace el se planteamiento, solicita en la demanda exactamente. Y pero si no se hace por cuadras separadas como en el no, caso del indirecto. no se hace por cuerda separada. Si se Ahora, concede, se me quedo, concede de plano.
Me queda una gran duda en esta parte. Usted dice cuando es de oficio y cuando no se tiene que solicitar para Por que se puras tramite. ¿Cuándo sabemos que es de oficio? Bueno, la propia ley de amparo nos establece algunos requisitos de procedencia de la suspensión de oficio. Se señala, por ejemplo, actos violatorios al artículo 22 constitucional, desaparición forzada de personas, actos que pongan en peligro la vida de las personas en la cuestión en la cual se conceda de no concederse la suspensión, el quejoso quede en estado de indefensión o sea difícil o de imposible imposible reparar el acto que el quejoso está tramitando en su demanda de amparo. Entonces, hay varios supuestos en los cuales se concede la suspensión de oficio. Inclusive, si me lo permiten, valdría la pena hacer una retroalimentación la próxima sesión sobre el tema de suspensión a petición de parte y el tema de suspensión de oficio. Con todo gusto lo toco, mi querido maestro, para que nos quede claro ese punto de la procedencia de la suspensión de oficio, maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias. A sus órdenes. Muy bien. Estimados maestros, rápidamente, una vez que hemos visto el procedimiento de amparo adhesivo, perdón, vamos a continuar con el procedimiento y proyecto de resolución. Transcurrido el plazo para presentar alegatos o en su caso el amparo adhesivo, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de los 3 días siguientes, turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda. Recuerde que 3 magistrados conforman un tribunal colegiado de circuito para que se formule un proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. En este punto se va a dictando un auto de turno que hará las veces de citación de sentencia. Acuérdense, en los proyectos de resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual se analice la constitucionalidad y convencionalidad de la norma o se realice una interpretación directa a un precepto constitucional referente a un tratado internacional en materia de derechos humanos, solamente se pondrá en discusión este aspecto en particular sobre cuestión de constitucionalidad o de convencionalidad que se está planteando. Muy bien. Ok. Avanzamos, mis queridos amigos, y vamos a llegar ahora sí a la discusión y la votación del proyecto de resolución. El día señalado para la sesión se va a celebrar con la presencia del secretario que dará fe. El magistrado ponente dará cuenta del proyecto de resolución, ¿sale? Lo informa al presidente. Pondrá en discusión este asunto, procediendo a dar lectura, que en este caso las constancias que señalen los magistrados. Una vez que ya hayan emitido una postura, ya estando debatido de forma suficiente el asunto, se procederá a la votación. Acuérdense que puede haber unanimidad o no. En este caso, si hay unanimidad, vamos a continuar, en este caso, la siguiente lámina, ¿sale? Y en el caso de que no, entonces vamos a verificar el tema de mayoría de votos. El magistrado inconforme señalará el sentido de su resolución. Deberá de formular su voto particular dentro de un plazo de 10 días siguientes de la firma del engrose, en donde expresará las razones que fundamenta para no estar conforme con el proyecto que se presentó. ¿Sale? Sobre este proyecto que se presenta, vamos a analizar lo siguiente.
Si no fuera aprobado el proyecto, ¿vale? Pero el magistrado ponente acepta las adiciones o reformas en la sesión, se procede a redactar sentencia, ¿sale? En este caso, si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto, uno de ellos procederá a redactar la sentencia. Bueno, seguimos. El plazo será de 10 días, quedando los autos del proyecto original y se va a emitir la sentencia que deberá ser firmada por todos los integrantes y el secretario de acuerdos. La sentencia se notificará por lista a las partes de forma personal en los casos que proceda recurso de revisión y la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para la interposición del recurso, que ya hemos conocido que el recurso se va a tramitar en caso de que exista planteamientos de constitucionalidad. Muy, muy bien. Ok, ahora ya para llegar a esta conclusión, vemos a grosso modo el contenido de la demanda de amparo directo y por supuesto también veremos el contenido de una demanda de amparo adhesivo. Vamos a verla a grosso modo. Aquí vemos que la presentamos y tenemos la tramitación de nuestro amparo directo, ¿sale? El quejoso y la autoridad responsable. Señalamos, mis queridos amigos, en este caso, el órgano competente que es un tribunal colegiado de circuito. Presentamos como quejoso, cuidado, cuidado, nos presentamos Pues, como quejoso. Cuidado, cuidado. Y vamos a verificar lo siguiente. Vamos a acreditar la personalidad con la cual comparecemos y señalamos domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahí mismo vamos a designar a nuestro apoderado legal. Vamos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en este caso contra la sentencia dictada en segunda instancia, y señalamos quién es la autoridad responsable. Señalamos el domicilio del quejoso, el domicilio del tercero interesado y la autoridad responsable, distinguiendo entre ordenadora y ejecutora. Los fundamentos de nuestra demanda de amparo, en este caso vamos a ser muy precisos con relación a los fundamentos en la ley de amparo o en la propia jurisprudencia. La sentencia que nosotros estamos reclamando, así como los conceptos, en este caso las violaciones al procedimiento o también, por supuesto, las violaciones que se cometieron al momento de dictar la sentencia. La ejecución que se pretende en este caso dar a la sentencia, la fecha de notificación de esta sentencia, las garantías que fueron vulneradas, la norma que se aplica de forma inexacta y por supuesto la protesta, que son los antecedentes del acto que nosotros estamos reclamando en esta demanda de amparo directo. A grosso modo, vemos ahí lo referente a nuestros conceptos de violación, que ya expusimos la importancia de el análisis de ese silogismo constitucional. En este supuesto, en relación a estos conceptos de violación, debo yo ser muy preciso
Por ejemplo, en el caso que yo exponga violaciones al proceso, señalar esas violaciones al proceso, su garantía que se encuentra consagrada en la Constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque la autoridad vulneró esos principios durante la tramitación del proceso y, por supuesto, sus respectivas conclusiones. Es muy importante hacer ese análisis y también lo mismo en las violaciones al momento de dictar la sentencia. Seguimos, mis queridos maestros, y vamos a ver lo que me preguntaba mi estimado maestro, que me comentaba usted, maestro Víctor, en relación de la suspensión. La suspensión se va a solicitar también en esta demanda de amparo, pero recuerde que no sigue cuerda separada como si la sigue en el amparo indirecto. Muy bien. Y bueno, después de todo lo anteriormente expuesto, verificamos lo siguiente. Por todo lo anteriormente expuesto, le pido a usted, tribunal colegiado de circuito, pues comprover conforme a derecho y en su caso supla la suplencia de la queja deficiente de conformidad con los preceptos que establece la propia ley de amparo. Protesto lo necesario. Y vemos, recuerden lo que hemos hecho referencia en relación al amparo adhesivo. Si se fijan, tiene elementos muy similares a la demanda de amparo directo. Vemos ahí, en este caso, el quejoso, el número de expediente, el TOCA, el tercero interesado, quién es, el honorable tribunal colegiado que conoce el amparo principal. En este caso, se presenta el tercero interesado acreditando su personalidad, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, designando a sus apoderados legales y en este punto se viene a adherir al juicio de garantías que fue promovido por el quejoso contra la sentencia pronunciada por, y ahí vamos a señalar, ¿sale? En este caso vamos a verificar que el quejoso interpuso amparo directo contra esta sentencia definitiva y vamos a ver los argumentos que va a exponer el tercero interesado. Empezamos con el debate en cuanto al nombre y domicilio del quejoso, del tercero interesado, de la autoridad responsable, en cuanto al acto reclamado. Y si se fijan, aquí presenta argumentos en favor de la autoridad, señalando que no constituye una violación constitucional y expone ahí sus argumentos, ¿verdad? En cuanto a la fecha que fue notificado, el tercero interesado señala en qué momento le fue notificado la sentencia que es materia del amparo directo y como consecuencia de este amparo adhesivo. Vamos avanzando, mis queridos maestros, y vemos lo referente, por supuesto, a los argumentos que expone el quejoso, señalando que hay una violación de sus derechos humanos contemplados en el artículo primero, y vean lo que dice el tercero interesado. En ninguna parte del escrito inicial del juicio de amparo se verifica la violación a derechos humanos y por lo tanto dice el tercero que lo que pide el quejoso es inoperante. En cuanto a los conceptos de violación, si se fijan, ataca a la demanda que presenta el quejoso. Dice, en cuanto a los conceptos de violación, estos son improcedentes. En este caso, el amparo directo no se debió haber admitido y presenta sus argumentos. ¿Sale? También, por supuesto, en cuanto a los antecedentes, en cuanto a los fundamentos de la demanda de amparo que está presentando el quejoso, va a presentar sus pruebas
Y por supuesto, en este caso, recuerden que también pedirá el amparo y protección de la justicia federal, porque por algo se está adhiriendo al amparo, por algo se está, en este caso, presentando que puede ser que si si usted tribunal colegiado le concede el amparo al quejoso, me genere perjuicios. Por eso, usted continúe, pues de alguna manera, ratificando esa sentencia. ¿Sale? Confirmando la misma. Y en este supuesto me conceda el amparo y protección de la justicia federal. Por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, protesto lo necesario. Y mis queridos amigos, ya para llegar a la conclusión de esta sesión, llegamos al punto del cumplimiento de ejecutorias en el juicio de amparo. Una vez que ya causó ejecutoria la sentencia de amparo, es decir, que ya tenemos una sentencia firme que no admite ningún otro recurso, se va a notificar a las autoridades responsables la ejecutoria y se ordenará dar cumplimiento a la misma dentro de un plazo de 3 días. Ahora bien, ¿la autoridad cumple con la ejecutoria o no cumple? Si cumpliese, se archivará el expediente de amparo y pondremos fin. En el caso de que no, se le interpondrá una multa y se le requerirá al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue sin demora el cumplimiento de esa ejecutoria. Se remite el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite en el caso de inejecución de las sentencias dictadas en el juicio de amparo, que va a culminar con la separación del puesto y la posible consignación del servidor público al no cumplir, pues bueno, con lo referente a las sentencias dictadas en el juicio de amparo. Recuerden que no es si quiere o no, tiene una obligación de dar cumplimiento a esas ejecutorias. Hay que tomar en consideración esto que venimos señalando, mis queridos amigos. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en relación a todo esto que hemos expuesto, mi estimado maestro Víctor Manuel, ¿te escuchamos? Doctor, ¿habría alguna posibilidad de que nos pudiera compartir estos amparos que utilizó para las láminas? No sé Los si los ejemplos. tengan. Sí, los que tengo, los ejemplos. Ah, claro, les tengo yo unos ejemplos, los comparto, que de alguna manera los simplifico para fines meramente académicos, porque imagínense pegar todas estas demandas, pues ya sería muchísimo. Pero sí, con todo gusto les comparto estos, Sobre todo las demandas, no tanto las sentencias, sino las demandas. sí, la del amparo adhesivo, la del amparo directo, etcétera, ¿no? Sí, sería Con muy todo. ilustrativo. Gracias, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Y bueno, estimados amigos, de esta manera y en cumplimiento al agradecimiento que ustedes han tenido para con su servidor, pues bueno, en este punto les damos las gracias. Gracias por estar atentos a esta sesión en la cual pues pretendimos abarcar estos temas. Y bueno, la verdad es que les agradezco mucho su atención. Y si me lo permiten, el próximo viernes, si Dios quiere, iniciamos 6:30 para pues llegar a una buena conclusión. ¿Les parece bien, mis queridos maestros? Sí, muy bien. Sí, y Sí, está aparte pues bien. haremos una pequeñísima ceremonia de unos 10 minutitos, pues para un poquito culminar con estos estudios de grado, solamente para finalizar pues académicamente, porque después va a venir otras proyecciones que realizaremos en su momento, ¿vale? Por una vez les digo, porque a lo mejor terminamos la sesión a las 10 y a lo mejor unos 10, 15 minutitos te habremos con una plática en general sobre algunas cuestiones importantes de su maestría y bueno, y en su momento la maestra Mari Muñoz le señalará la fecha en la cual pues vamos a tener ya una reunión ya para explicar todo el tema de servicios escolares y la tramitación de sus estudios de grado. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy Muy bien, bien, estimados gracias. amigos.